Vamos a ver cómo podemos conectar Archicad 19 con Gest a través del formato BC3. Tenemos abierto Archicad 19 en un fichero por defecto, con la plantilla por defecto, no tiene ninguna configuración, es la configuración de fábrica, y tenemos abierto Gest con una base de datos importada a través de BC3 que vamos a hacer que escriba el propio Gest para que sea recogida por Archicad. No vamos a utilizar la conexión por medio de API, sino que vamos a utilizar una conexión genérica con formato BC3. Lo que hacemos es exportar desde Gest la base de datos a BC3. Elegimos dónde la vamos a guardar, en este caso en el escritorio, vamos a decirle que sea efectivamente la carpeta Gest y vamos a decirle que el archivo que vamos a guardar se llama Gest Archicad BC3. Guardamos con las opciones por defecto, nos pregunta dónde lo va a guardar, en este caso el archivo de origen es la base de Gest que tenemos abierta y lo va a guardar en la ruta que hemos dicho. El formato va a ser el que indica, con lo cual lo dejamos por defecto. Ya hemos guardado ese archivo BC3. Lo que hacemos ahora es dentro de Archicad importar una base de datos FIEBDC con formato BC3. No vamos a utilizar ninguna de las opciones de conexión con API, que también haremos otros vídeos. Importamos BC3, le decimos cuál es, nos vamos a por el escritorio, y en el escritorio la carpeta mediciones y Gest. Este es el que acabamos de escribir, vemos la fecha, le decimos a abrir, creamos base de datos, creamos propiedades con componentes y le damos un nombre. El archivo la base de datos vamos a decirle que se llama Gest Archicad BC3. Le decimos OK, nos pregunta dónde lo vamos a guardar, en la carpeta del escritorio, mediciones, Gest, aceptar. Lo que hace Archicad ahora es importar la base de datos y crear los objetos de propiedades para poder hacer las conexiones. Es decir, ahora esto es importante que lo sepamos, ha creado una carpeta o ha cargado una carpeta como biblioteca, que es donde se han escrito esos elementos para que ahora Archicad los pueda utilizar. Donde podemos ver que si entramos en definición de los muros en este caso y nos vamos al apartado listando y elegimos individualmente, aquí aparecen todas y cada una de las partidas que están en la base de datos que hemos escrito con Gest. Si nos vamos, por ejemplo, vamos a irnos a Gest para ver que efectivamente en el capítulo 5 aparece la partida, o mejor dicho, el capítulo 7, aparece la partida E07LSB040, que es la que he ido a elegir a Archicad, ahí lo estamos viendo. Con lo cual, es verdad que para hacer la vinculación necesitamos conocernos o bien la partida o tener abierta la base de datos, puesto que no estamos utilizando la vinculación por API. Le decimos que vincular y ya Archicad recoge esa información cuando le digamos OK y nosotros grafiemos cualquier elemento. En este caso, herramienta muro, vemos que ya tiene ese vínculo. Podemos hacer que esté vinculada o no de forma individual o por criterios. ¿Qué quiere decir o cuáles son las opciones de cara a que sea individual? Si nosotros hacemos una vinculación individual, será la partida la que describa todos y cada una de las opciones donde se incluyen las mediciones de nuestro muro. Quiere decir que en la propia descripción
tendrá que tener pues su aislamiento o su parte proporcional de aislamiento o su revestimiento o sus distintos componentes de la albañilería, cada uno de los apartados en los en una sola partida que define todos ellos. Esto no es lo normal que se ha definido, que también puede ser, pero ahora vamos a ver, y ese es el ejemplo como para cerrar la exportación posteriormente a BC3 y llevarlo a Gest, vinculando propiedades por criterios. Vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a decirle aquí OK, con lo cual ahora estos muros ya no tienen esa vinculación, y lo que vamos a hacer es irnos a, como digo, vincular propiedades por criterios. Utilizamos la opción vincular por criterios, utilizamos la base de datos de Gest a Archicad por medio de formato BC3, no hay ningún criterio. Vamos a crear dos criterios, ya están ahí creados. Vamos a ver cuáles son los criterios que van a cumplir. Vamos a decirle que a todos los muros que tengan, por ejemplo, aquí podemos utilizar los criterios que nosotros queramos para discriminar, uno o varios. Podemos decir que todos los que tengan tal ancho y tal capa estén vinculados a una partida, la que fuese, o por altura, o por material, o por plumilla, lo que nosotros queramos. Nosotros vamos a decirle ahora que todos los que tengan un ancho de mayor o igual, vamos a decirle que sea mayor o igual de, por ejemplo, 0.15, aplicamos, van a estar vinculados, aquí se abre la base de datos y vamos a mirar dentro de las carpinterías que tenemos, por ejemplo, a fábrica de ladrillo perforado. Ahí lo estamos viendo, fábrica de ladrillo perforado, que es la del E07 y terminado en 13. Pues vamos a buscar ahora a Archicad y volvemos al capítulo 7, en este caso, al 07. Aquí lo cogemos y vamos a buscar este que estamos diciendo, es este LP013. Le decimos que vincular. Bien, vamos a hacer el segundo criterio. Vamos a decirle que todos los muros que tengan un ancho, en este caso vamos a decirle que el ancho sea, por ejemplo, siguiendo la misma regla, 0.14, pero van a ser menores o igual de 0.14. Podría ser algo también específico, no tiene por qué ser menor de 0.14. Vamos a decirle que sea de 10 centímetros, específicamente de 10 centímetros. Aplicamos y lo que hacemos es que vamos a vincularlo ahora a otra. En este caso vamos a decirle, voy a buscarlo de nuevo aquí en Gest, vamos a utilizar el hueco sencillo de 4 centímetros, por ejemplo. Vamos a decirle ahora aquí, no lo he recogido, no he sido consciente, sí, perdón, es el E0720. Vale, pues aquí nos vamos a por él, aquí lo tenemos y vinculamos. Bien, pues entonces hemos hecho dos vinculados. Vamos a hacer una tercera para que también veamos que se puede o se van a medir en dos partidas a la vez. Ahora nunca vamos a tener o no vamos a utilizar en los mismos muros esa opción. Así que lo que hacemos es crear un nuevo vínculo donde vamos a decir que todos los muros que por ejemplo estén en la capa, vamos a decirle que todos los que estén en la capa estructura carga, por ejemplo, que veas es donde voy a poner los muros exteriores. Aplicamos, ahí lo tenemos y vamos a decir que lo vincule, por ejemplo, a un aislamiento. No sé si tenemos algún tipo de aislante, vamos a buscarlo. En este caso, aislamiento, memorización, bueno, pues vamos a ponerle 10, 20. Vamos a buscarlo aquí. Este es. Vinculamos. Muy bien, pues tenemos tres criterios que tienen que cumplir los muros para que se vinculen a cada una de las partidas. Cerramos, guardamos estos atributos y ahora si seleccionamos nuestros muros vemos que de forma automática ellos ya recogen los vínculos a los cuales
cumplen como consecuencia de lo que le hemos ido diciendo. Si nosotros le decimos que en vez de la capa estructura de carga esté en cualquiera otra, por ejemplo en interior particiones, dejaría de tener aislamiento, pero está utilizando una tabiquería, o mejor dicho, un tipo de fábrica de ladrillo que es la que toque por ¿qué? 30 centímetros, es decir, la de 15 o más. Si le decimos que utilice una de 0,9, no tenemos ninguna vinculación a ninguna fábrica. Si le decimos que utiliza 10, vemos que utiliza el hueco sencillo de 4 centímetros. Si le decimos que utiliza 16, el perforado. Si decimos que utiliza 1 centímetro, nada. 15, ahí lo vemos. Con lo cual, si ahora le decimos que utilice o que está en la capa estructura carga, ahí lo estamos viendo. Es decir, ahora solamente, y esto no tiene por qué ser en ningún caso hay que hacerlo a posteriori, es decir, cuando nosotros queramos, incluso con proyectos ya hechos, si está habilitado vincular propiedades y criterios, veremos cómo se medirá. Vemos que la definición por defecto de cualquier muro es que se mida de forma individual o propiedades por criterios. Esto lo hemos habilitado antes. Si nosotros le decimos aquí, el siguiente muro, él solo, gracias a lo que nosotros le vayamos diciendo, ¿verdad?, se medirá a donde toque. Vemos cómo va cambiando. Vemos cómo va cambiando. Vemos cómo va cambiando. Es decir, que si nosotros ahora esto que acabamos de hacer lo guardamos como formato BC3, lo guardamos donde, vamos a guardar en el escritorio, mediciones, en Gest, aquí le decimos que BC3AC, por ejemplo, le decimos guardar. Bien, pues ya ha guardado. Nos vamos ahora a Gest, donde vamos a importar. Bueno, vamos a ver que efectivamente no hay ninguna medición y no aparece ningún importe. Vamos a decirle que queremos importar el archivo AC a Gest por medio de BC3. Abrimos. Nos dice y transformamos. Nos dice que si el archivo ya existe, le decimos que añadir, aceptar. Bien, pues aquí ya lo tenemos abierto y vemos que efectivamente se han incorporado mediciones que antes no había, o por lo menos se han añadido. Vamos a verlos. Solo tenemos que irnos a los elementos que están marcados, por supuesto, y que efectivamente aparece el muro 1, el muro 2, el muro 3 y el muro 4 en la partida del ladrillo perforado. Solamente el muro 5 en este caso. Este muro que estamos aquí recogiendo son los que Archicad ha nombrado con un ID específico, es decir, si yo selecciono este elemento, aquí podemos ver que es ese muro. También lo podemos ver, por supuesto, en las propias definiciones de Archicad, cuando vemos ese es el ID. Ese ID se lo podemos dar para que nosotros lo identifiquemos en el programa, en este caso de mediciones. Y nos faltaría o verificar que efectivamente también en el aislamiento, ahí lo estamos viendo, en el capítulo aparece los 4 muros, no 5 como había, es decir, solo se han medido 4 veces 4 muros en el aislamiento y 5 en distintos apartados de tipos de fábrica en las mediciones de cerramientos. Ahí vemos el total de lo que se ha medido en Archicad.